La Ciudad de México despertaba bajo un cielo gris de octubre, mientras Guadalupe Herrera observaba desde la ventana de su apartamento en la colonia Roma. A sus 52 años, el reflejo que le devolvía el cristal mostraba a una mujer elegante cuyo rostro había acumulado tanto alegrías como pesares. Su cabello negro, ahora con algunas canas, estaba recogido en un moño impecable que acentuaba sus facciones definidas. Vestía con la sobriedad que le había caracterizado siempre, un vestido azul marino que contrastaba con el caos que sentía por dentro. Sobre la mesa de caoba descansaba una invitación color marfil con bordes dorados. La boda de su única hija, Valeria, estaba programada para dentro de 3 semanas en la Hacienda Los Olivos, uno de los recintos más exclusivos de Cuernavaca. Guadalupe pasó los dedos por el papel costoso, sintiendo cada relieve de las letras. Un nudo se formó en su garganta al recordar la conversación de la noche anterior. «Mamá, tenemos que hablar sobre la ceremonia», había dicho Valeria, con sus ojos idénticos a los de Alejandro, su padre. «Papá sugirió que sea Isabel quien me acompañe al altar. Isabel Montero». El nombre resonaba como un eco doloroso en la mente de Guadalupe, la socia de su esposo, una mujer 15 años menor que llevaba siendo la amante de Alejandro por casi una década. Una relación que todos fingían no ver, envuelta en el eufemismo de socios de negocios, pero que era un secreto a voces en su círculo social. «¿Y tú estás de acuerdo?», había preguntado Guadalupe, manteniendo la compostura que había perfeccionado durante años. «Isabel ha sido como una segunda madre para mí, mamá, especialmente cuando estuviste tan ocupada con la fundación». Valeria había intentado suavizar el golpe, pero cada palabra se clavaba como un puñal. Guadalupe se sirvió un café mientras recordaba cómo había dedicado su vida a la Fundación Nueva Esperanza, ayudando a mujeres en situación vulnerable. Ironía pura, aconsejaba a otras sobre dignidad y autoestima mientras su propio matrimonio se desmoronaba en silencio. Alejandro, dueño de una de las constructoras más importantes del país, había construido un imperio mientras demolía sistemáticamente su matrimonio. El timbre del teléfono interrumpió sus pensamientos. Era Carmen, su mejor amiga desde la universidad, y la única persona que conocía toda la verdad. «¿Ya lo decidiste?», preguntó Carmen sin preámbulos. «No puedo quedarme callada esta vez, Carmen. Es demasiado. Guadalupe, piénsalo bien. Es la boda de tu hija. ¿Estás segura de querer abrir esa caja de Pandora?». Guadalupe miró hacia la cómoda donde guardaba una carpeta con documentos que había recopilado durante años. Pruebas, testimonios, fotografías. Un archivo meticuloso de las infidelidades de Alejandro y algo más. Un secreto mucho más oscuro que involucraba a Isabel directamente. «No se trata solo de la infidelidad, Carmen. Sabes bien que hay más, mucho más». Al colgar, Guadalupe abrió su computadora y comenzó a revisar los correos electrónicos que había interceptado entre Alejandro e Isabel. En ellos, descubrió algo que iba más allá de una simple aventura, un plan sistemático para desviar fondos de la empresa familiar. Pero lo que realmente le había helado la sangre era descubrir que Isabel no solo era la amante de Alejandro, sino que también había estado manipulando a Valeria durante años, ganándose su confianza mientras ayudaba a Alejandro a ocultar sus negocios turbios. Esa tarde, Guadalupe concertó una cita con Martín Salgado, un investigador privado que llevaba años ayudándole a recopilar información. En una cafetería discreta del centro, Martín le entregó un sobre con las últimas pruebas. «Señora Herrera, lo que sospechaba es cierto. Isabel Montero no es quien dice ser. Su verdadero nombre es Isabel Rojas y tiene antecedentes por fraude en Monterrey. Cambió su identidad hace 12 años, justo antes de conocer a su esposo». Guadalupe sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No solo estaba permitiendo que la amante de su esposo llevara a su hija al altar, sino que estaba entregando a Valeria a una criminal. «Hay algo más», continuó Martín. «He descubierto transferencias de la empresa de su esposo a cuentas en Islas Caimán, cuentas vinculadas a Isabel». Mientras regresaba a casa, Guadalupe recordó las palabras que su madre le había dicho años atrás. «A veces, el silencio no es virtud, es complicidad». Durante demasiado tiempo había callado por mantener las apariencias, por no dañar a Valeria, por miedo al escándalo. Pero ahora, ese mismo silencio ponía en peligro a su hija.
Al llegar a su apartamento, Guadalupe tomó una decisión. Abrió su diario y comenzó a escribir un plan detallado. La venganza no sería impulsiva ni escandalosa, sería calculada, precisa y devastadora. Como las estructuras que Alejandro construía, ella diseñaría la caída de su fachada de respetabilidad, ladrillo por ladrillo. La primera pieza de su plan implicaba contactar a un antiguo empleado de Alejandro, Rafael Ortiz, quien había sido despedido injustamente tras descubrir irregularidades en la contabilidad. Guadalupe sabía que Rafael guardaba copias de documentos comprometedores. Si lograba convencerlo de hablar, tendría una prueba irrefutable. Mientras la noche caía sobre la ciudad, Guadalupe sintió una extraña calma. Por primera vez en años, tenía un propósito claro. Ya no sería la esposa digna que mira hacia otro lado. Sería la mujer que defendería su dignidad y protegería a su hija, sin importar el costo. La colonia Polanco brillaba bajo el sol de mediodía cuando Guadalupe aparcó frente a la boutique de novias más exclusiva de la ciudad. El interior del establecimiento era un santuario de tul y seda, donde madres e hijas compartían uno de los rituales más sagrados previos al matrimonio. Para Guadalupe, sin embargo, cada sonrisa era una máscara que ocultaba la tormenta que se gestaba en su interior. Valeria emergió del probador con un vestido de encaje francés que acentuaba su figura esbelta. A sus 26 años, era la viva imagen de la juventud y la inocencia que Guadalupe temía estuvieran en peligro. «¿Qué opinas, mamá?», preguntó Valeria, girando frente al espejo. «Estás preciosa, mi amor», respondió Guadalupe, y no mentía. Su hija resplandecía ajena al drama que se desarrollaba a su alrededor. «Isabel vendrá más tarde para ver los últimos ajustes de su vestido», comentó Valeria casualmente, mientras la modista ajustaba el dobladillo. «Está tan emocionada con la boda». Guadalupe asintió manteniendo la compostura. «Si supieras quién es realmente», pensó, pero se limitó a sonreír. No era el momento ni el lugar para revelaciones. Mientras Valeria regresaba al probador, Guadalupe recibió un mensaje de Rafael Ortiz confirmando su encuentro para esa misma tarde. El plan avanzaba. 2 horas después, en una pequeña cafetería de la Condesa, Guadalupe se encontró con Rafael, un hombre de mediana edad, cuyo rostro reflejaba años de amargura. «Señora Herrera, jamás pensé que usted me contactaría», dijo Rafael después de pedir un café. «Las circunstancias cambian, Rafael, y creo que tenemos intereses comunes». Rafael sacó discretamente una memoria USB de su bolsillo. «Aquí está todo. Facturas falsas, contratos duplicados, transferencias a cuentas fantasma. Su esposo e Isabel han estado desviando millones de la empresa durante años». «¿Y por qué no has ido a las autoridades?», preguntó Guadalupe, aunque conocía la respuesta. «Su esposo tiene demasiadas conexiones. Intenté presentar una denuncia, pero fue desestimada. Después recibí amenazas. Tengo una familia que proteger». Guadalupe asintió comprensivamente mientras guardaba la memoria USB en su bolso. «Te entiendo perfectamente. Te prometo que esta información no te pondrá en peligro, y cuando todo termine, habrá una compensación por tu ayuda». Ese mismo día, Guadalupe visitó a su abogado, Antonio Vega, un viejo amigo de la familia que desconocía la verdadera naturaleza de su matrimonio. Le entregó parte de la información recopilada, presentándola como una preocupación sobre posibles irregularidades en la empresa familiar. «Quiero asegurarme de que el patrimonio de Valeria esté protegido», explicó Guadalupe. «Si algo no está en orden, necesito saberlo antes de la boda». Antonio revisó los documentos con expresión grave. «Esto es serio, Guadalupe. Hay indicios claros de fraude fiscal y malversación. ¿Alejandro sabe que tienes esta información?» «No, y preferiría que siguiera así por ahora. Necesito tiempo para pensar en cómo proceder». Al salir del despacho, Guadalupe recibió una llamada de Carmen. «Acabo de ver a Isabel en el club», dijo su amiga. Estaba presumiendo sobre la boda, diciendo que prácticamente ella la ha organizado. «Guadalupe, esa mujer está reemplazándote en todo sentido». Guadalupe apretó el teléfono con fuerza. «No por mucho tiempo, Carmen. Tengo algo que podría cambiar todo». «¿El secreto del que me hablaste?» «Sí, pero necesito una prueba definitiva, y creo saber dónde encontrarla». Esa noche, aprovechando que Alejandro estaba en un viaje de negocios, Guadalupe se dirigió a su oficina en casa. Con la clave que había descubierto semanas atrás,
Accedió a su computadora personal. Entre los archivos protegidos, encontró una carpeta con el nombre Proyecto Fénix, el mismo que había visto mencionado en los correos entre Alejandro e Isabel. Los documentos confirmaban sus sospechas. No solo estaban desviando fondos, sino que también habían falsificado permisos de construcción para proyectos en zonas protegidas, sobornando a funcionarios públicos. En uno de los correos, Isabel mencionaba explícitamente cómo habían manipulado a Valeria para que invirtiera parte de su fideicomiso en estos proyectos ilegales. Mientras copiaba los archivos, Guadalupe encontró algo inesperado: un documento de identidad a nombre de María Isabel Rojas Montero, con una fotografía de Isabel, pero con datos diferentes a los que ella utilizaba actualmente. Adjunto había un informe policial de Monterrey que la vinculaba a una estafa inmobiliaria ocurrida 12 años atrás. El caso había sido cerrado cuando la sospechosa desapareció. Las piezas encajaban perfectamente. Isabel no solo era una oportunista que se había aprovechado de la crisis matrimonial, era una delincuente que había encontrado en Alejandro un cómplice perfecto para continuar con sus estafas a mayor escala. A la mañana siguiente, Guadalupe concertó una reunión con Diego Fuentes, un periodista de investigación que había publicado varios reportajes sobre corrupción en el sector inmobiliario. Sin revelar todos los detalles, le presentó parte de la información sobre las irregularidades en los proyectos de Alejandro. «Esto es dinamita pura», comentó Diego después de revisar los documentos. «¿Está segura de querer seguir adelante? Publicar esto afectaría no solo a su esposo, sino potencialmente a toda su familia». «Estoy protegiendo a mi familia, no destruyéndola», respondió Guadalupe con firmeza. «Mi hija está a punto de casarse con el hijo de uno de los socios de mi esposo, ignorando que está siendo manipulada para formar parte de esta red de corrupción. Entiendo, pero necesitaría más pruebas para publicar algo así sin riesgo de demandas. Las tendrá, se lo prometo. Solo necesito que esté preparado para cuando llegue el momento adecuado». Al regresar a casa, Guadalupe encontró a Valeria revisando los últimos detalles de la boda junto con Isabel. La escena era surreal. Su hija e Isabel, inclinadas sobre muestras de flores y menús, como si fueran madre e hija. «Mamá, qué bueno que llegas», exclamó Valeria. Isabel ha tenido una idea maravillosa para la entrada a la recepción. Isabel, con su cabello rubio perfectamente peinado y su traje de diseñador, le dirigió una sonrisa calculada. «Guadalupe, espero que no te moleste. Solo intentamos aligerar tu carga. Sé lo ocupada que estás con la fundación». Guadalupe respondió con una sonrisa igualmente falsa. «Al contrario, te lo agradezco. De hecho, yo también tengo algunas sorpresas preparadas para la boda». Los ojos de Isabel se entrecerraron ligeramente, como si intentara descifrar el significado detrás de esas palabras. «¿Sorpresas? Creí que ya habíamos finiquitado todos los detalles. Algunas cosas merecen ser guardadas hasta el último momento», respondió Guadalupe, disfrutando momentáneamente de la incertidumbre que vio reflejada en el rostro de Isabel. Esa noche, mientras repasaba mentalmente los elementos de su plan, Guadalupe reflexionó sobre las consecuencias. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Valería la pena el dolor que causaría a Valeria? Pero entonces recordó las palabras de su padre: «La verdad siempre sale a la luz, y es mejor que sea en tus términos». Con renovada determinación, envió un mensaje a Martín Salgado pidiéndole que vigilara de cerca a Isabel durante los próximos días. Necesitaba saber exactamente con quién se reunía antes de la boda. Cada detalle era crucial para que su plan funcionara perfectamente. La cuenta regresiva había comenzado. En menos de 2 semanas, el elaborado castillo de naipes que Alejandro e Isabel habían construido se desmoronaría, y Guadalupe estaría allí para presenciarlo. La hacienda Los Olivos resplandecía bajo el sol de la tarde, sus muros centenarios de cantera rosa contrastando con el verde intenso de los jardines. Desde la ventana de la suite principal, Guadalupe observaba los preparativos finales para la ceremonia que comenzaría en pocas horas. Meseros en uniformes impecables disponían las últimas copas de cristal, mientras los arreglos de orquídeas blancas y rosas transformaban el patio central en un jardín de ensueño. La habitación olía a azahares y nerviosismo. Valeria estaba sentada frente al tocador mientras la maquillista daba los últimos toques a su rostro. Su vestido,
Una obra maestra de encaje y pedrería esperaba colgado junto a la ventana. «Estás preciosa, mi amor», dijo Guadalupe, acercándose para besar la frente de su hija. «Gracias, mamá». Valeria sonrió, pero Guadalupe notó un atisbo de inquietud en sus ojos. «¿Crees que estoy haciendo lo correcto? A veces siento que todo ha ido tan rápido». Guadalupe sintió un nudo en la garganta. ¿Eran dudas normales de una novia o su hija intuía algo más? «El matrimonio es una decisión importante», respondió cautelosamente. «¿Hay algo específico que te preocupe?» Valeria dudó un momento. «Es solo que últimamente he escuchado conversaciones extrañas entre papá y Mateo, algo sobre transferencias urgentes y documentos que necesitan ser limpiados». Cuando pregunté, cambiaron de tema inmediatamente. Guadalupe tomó las manos de su hija entre las suyas. «Valeria, si tienes dudas, podemos posponer esto. No hay prisa. ¿Y decepcionar a todos, después de todo lo que han invertido papá e Isabel en esta boda?» Valeria negó con la cabeza. «No, seguramente estoy exagerando. Los nervios, supongo». Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Era Isabel, deslumbrante en un vestido color champán que parecía diseñado específicamente para eclipsar a Guadalupe, quien llevaba un discreto conjunto en tono malva. «La novia más hermosa de México», exclamó Isabel entrando con confianza excesiva. «Los invitados están comenzando a llegar. Alejandro está saludando a los Montiel. Acaban de volar desde Madrid especialmente para la boda». Guadalupe notó cómo Isabel mencionaba a los invitados importantes como si fuera la anfitriona principal, como si ella, la verdadera madre de la novia, fuera una invitada más. «Isabel, ¿podrías darnos unos minutos?», pidió Guadalupe. «Quisiera hablar con mi hija a solas». La sonrisa de Isabel vaciló momentáneamente. «Por supuesto, pero no tarden demasiado. La ceremonia comienza en 1 hora». Cuando Isabel salió, Guadalupe tomó aire profundamente. «Valeria, hay algo que debo decirte antes de la ceremonia. Algo importante. Mamá, me estás asustando. ¿Qué sucede?». Guadalupe estaba a punto de revelar todo cuando la puerta se abrió nuevamente. Esta vez era Carmen, con una expresión de urgencia en el rostro. «Disculpen la interrupción, pero Guadalupe, necesito hablar contigo ahora mismo. Es sobre lo que discutimos ayer». Guadalupe se disculpó con Valeria y salió al pasillo. Carmen la llevó hasta un rincón apartado. «Martín acaba de enviarme esto», dijo mostrándole su teléfono. «Isabel se reunió anoche con Eduardo Linares». El nombre hizo que Guadalupe se estremeciera. Eduardo Linares era un notario conocido por sus conexiones con el lavado de dinero. Según Martín, firmaron documentos relacionados con una propiedad en Valle de Bravo, una propiedad registrada a nombre de Valeria. «El regalo de bodas de Alejandro», murmuró Guadalupe. «Están usando a nuestra hija para legalizar sus operaciones. Hay más». Martín ha confirmado que Mateo, el novio, está completamente involucrado. No es una víctima ni un inocente en esto. Esta revelación golpeó a Guadalupe con fuerza. No solo debía exponer a Alejandro e Isabel, sino también al hombre con quien su hija estaba a punto de casarse. «¿Estás segura de querer seguir adelante?», preguntó Carmen. «Valeria quedará devastada». Guadalupe miró hacia la puerta de la habitación donde su hija esperaba, ilusionada y al borde de un precipicio que no podía ver. «Prefiero que sufra ahora que verla destruida más adelante. Ya no hay vuelta atrás». Regresó con Valeria, quien la miró expectante. «¿Qué ibas a decirme, mamá?». Guadalupe tomó las manos de su hija. «Que te amo más que a nada en este mundo, y que, pase lo que pase hoy, siempre estaré a tu lado». Las palabras sonaron como una despedida, pero Valeria las interpretó como emoción maternal ante la inminente ceremonia. Mientras ayudaba a su hija a ponerse el vestido, Guadalupe repasó mentalmente los pasos que seguiría. El periodista Diego Fuentes ya estaba entre los invitados, haciéndose pasar por un primo lejano. La Fiscalía Anticorrupción había recibido un expediente anónimo esa misma mañana, y en su bolso llevaba una memoria USB con todas las pruebas, lista para ser proyectada en el momento adecuado. La ceremonia comenzó con la puntualidad que caracterizaba los eventos organizados por Alejandro Herrera. Los 200 invitados, la élite empresarial y política de México, ocupaban sus lugares en el jardín principal, donde un altar de flores blancas esperaba a los novios. Guadalupe ocupó su lugar en la primera fila, consciente de las miradas curiosas.
Todos sabían de la situación con Isabel y muchos esperaban algún tipo de drama. Lo que no sabían era la magnitud de lo que estaba por presenciar. Alejandro apareció en el pasillo lateral, impecable en su traje gris oscuro. Incluso después de 30 años de matrimonio, Guadalupe no podía negar que seguía siendo un hombre atractivo, pero ya no veía al joven ambicioso del que se había enamorado, sino al manipulador en que se había convertido. La música comenzó y todos se pusieron de pie. Isabel apareció del brazo de Valeria, quien lucía radiante, pero visiblemente nerviosa. La imagen de su hija siendo entregada por la amante de su esposo hizo que Guadalupe apretara los puños hasta que sus nudillos se tornaron blancos. Cuando pasaron frente a ella, Isabel le lanzó una mirada triunfal. Ese fue el momento en que Guadalupe supo que había tomado la decisión correcta. La ceremonia avanzó según lo planeado. El oficiante habló sobre el amor, la fidelidad y el respeto, palabras que resonaban con amarga ironía en los oídos de Guadalupe. Cuando llegó el momento de preguntar si alguien conocía impedimento para esa unión, hubo un instante de tensión en el que todos miraron instintivamente hacia Guadalupe, pero ella permaneció en silencio. Su momento vendría después. Tras la ceremonia, los invitados se trasladaron al salón principal para la recepción. Alejandro, en su papel de anfitrión perfecto, tomó el micrófono para dar la bienvenida. Queridos amigos y familia, hoy es un día de celebración, no solo por la unión de Valeria y Mateo, sino también por el anuncio especial que tenemos para ustedes. Guadalupe intercambió una mirada con Carmen. Esto no estaba en el programa. Isabel y yo queríamos aprovechar esta ocasión tan especial para compartir con ustedes una noticia que nos llena de alegría. Después de años de trabajar juntos, hemos decidido dar un paso más. Isabel ha aceptado convertirse en mi esposa. Un murmullo recorrió la sala. Algunos invitados aplaudieron educadamente, otros miraron incómodos hacia Guadalupe. Por supuesto, continuó Alejandro, primero debemos finalizar ciertos asuntos pendientes. Su mirada se dirigió brevemente hacia Guadalupe, pero queríamos que nuestros amigos más cercanos fueran los primeros en saberlo. Isabel se unió a él, radiante, mientras alzaba su copa en un brindis. La humillación pública era absoluta. Guadalupe sintió que la sangre le hervía en las venas. Su plan era exponer a Alejandro e Isabel durante los discursos, pero este anuncio cambiaba todo. La estaban provocando deliberadamente, confiados en que mantendría la compostura como siempre lo había hecho. Con una calma que no sentía, Guadalupe se acercó al técnico de sonido y le entregó la memoria USB. «Necesito que proyecte estos archivos cuando yo se lo indique», dijo, mostrándole su identificación. «Son fotografías familiares para mi discurso». El joven asintió, sin sospechar lo que realmente contenía el dispositivo. Cuando llegó el momento de los brindis, Alejandro habló nuevamente, agradeciendo a todos por su presencia y dedicando palabras especiales a Isabel por haber sido un pilar fundamental en la organización de esta boda perfecta. Después fue el turno de Guadalupe. Con pasos firmes, subió al pequeño estrado. La sala quedó en silencio, anticipando quizás algún comentario ácido o una escena. «Quiero agradecer a todos por acompañarnos en este día tan especial», comenzó Guadalupe con voz serena. «Como madre de Valeria, no puedo expresar la emoción que siento al verla dar este paso tan importante. Sin embargo, el matrimonio debe basarse en la verdad y la honestidad». Hizo una pausa y miró directamente a Alejandro, quien comenzaba a mostrar signos de inquietud. «Y la verdad, queridos amigos, es que hay secretos en nuestra familia que ya no pueden permanecer ocultos». Guadalupe hizo una señal al técnico, «especialmente cuando esos secretos ponen en peligro el futuro de mi hija». La pantalla detrás de ella se iluminó, mostrando documentos financieros, transferencias bancarias y correos electrónicos comprometedores entre Alejandro, Isabel y Mateo. Lo que están viendo es evidencia de años de fraude fiscal, sobornos a funcionarios públicos y lavado de dinero. Un esquema en el que, lamentablemente, intentaban involucrar a Valeria a través de este matrimonio. La sala quedó en absoluto silencio. Alejandro se levantó bruscamente, pero dos hombres que hasta ese momento habían pasado desapercibidos entre los invitados se acercaron a él. Eran agentes de la Fiscalía Anticorrupción. «Y en cuanto a la señora Isabel Montero»,
continuó Guadalupe mientras la pantalla mostraba ahora el expediente policial de Monterrey, o debería decir María Isabel Rojas, fugitiva de la justicia desde hace 12 años por una estafa inmobiliaria en Monterrey. Parece que su historia de amor con mi esposo tiene raíces más profundas de lo que imaginábamos. Isabel palideció, buscando desesperadamente una salida, pero los agentes ya se estaban acercando a ella también. Valeria, quien había escuchado todo con una expresión de incredulidad, se levantó temblorosa. «Mamá, ¿qué significa todo esto?» Su mirada pasaba de Guadalupe a su padre, a Isabel y finalmente a Mateo, quien intentaba escabullirse discretamente. «Significa, mi amor, que he callado demasiado tiempo». Guadalupe bajó del estrado para acercarse a su hija. «No podía permitir que arruinaran tu vida». Los murmullos se convirtieron en un clamor cuando los agentes comenzaron a leer los derechos a Alejandro e Isabel. Diego Fuentes, el periodista, documentaba discretamente todo con su teléfono. Valeria, entre lágrimas, confrontó a Mateo. «¿Tú lo sabías? Todo este tiempo...» La expresión culpable de Mateo fue respuesta suficiente. En medio del caos, Guadalupe tomó a su hija del brazo y la condujo hacia una sala lateral, lejos de las miradas curiosas y los flashes de las cámaras que algunos invitados habían comenzado a usar. «Perdóname por arruinar tu boda», dijo Guadalupe cuando estuvieron a solas, «pero no podía permitir que te utilizaran de esta manera». Valeria, aún conmocionada, miró a su madre con una mezcla de dolor y agradecimiento. «¿Por qué no me lo dijiste antes? Intenté hacerlo hoy, antes de la ceremonia, pero quizás en el fondo esperaba que no fuera necesario, que Alejandro recapacitara, que Isabel se echara atrás, que Mateo confesara». Guadalupe sacudió la cabeza. «Fue ingenuo de mi parte». Valeria se dejó caer en un sillón, su elaborado vestido de novia arrugándose a su alrededor como un símbolo de sus sueños deshechos. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó con voz quebrada. Guadalupe se sentó junto a ella y tomó sus manos. «Ahora vamos a reconstruir nuestras vidas, juntas, con la verdad por delante, por dolorosa que sea». Afuera, la que debía haber sido la boda del año se había convertido en un escándalo que ocuparía las portadas de los periódicos al día siguiente. Pero en esa pequeña sala, madre e hija encontraban un nuevo comienzo basado por fin en la honestidad. 3 meses después de aquel día fatídico en la hacienda Los Olivos, la vida de Guadalupe y Valeria había tomado un rumbo completamente distinto al que ambas habían imaginado. El departamento que Guadalupe ahora compartía con su hija en La Condesa era considerablemente más pequeño que la mansión familiar en Las Lomas, pero tenía algo que la antigua residencia nunca poseyó: paz. Las paredes color crema, los muebles sencillos y las plantas que Valeria había comenzado a coleccionar creaban un ambiente de calidez y renovación. Esa mañana de febrero, Guadalupe leía el periódico en la pequeña terraza mientras esperaba que Valeria regresara de su clase de yoga. La portada del diario mostraba a Alejandro, demacrado y con el cabello visiblemente encanecido, saliendo de una audiencia judicial. El titular era contundente: «Empresario Alejandro Herrera enfrenta nuevos cargos por corrupción. Fiscalía revela conexiones con funcionarios de alto nivel». Guadalupe dobló el periódico y lo dejó sobre la mesa. Aunque sentía una inevitable satisfacción al ver que la justicia finalmente alcanzaba a Alejandro, el proceso seguía siendo doloroso. No solo por el escándalo mediático que había afectado inevitablemente a Valeria, sino porque, a pesar de todo, 30 años de matrimonio no se borraban fácilmente. El sonido de llaves en la puerta anunció la llegada de Valeria. A sus 26 años, la joven había demostrado una fortaleza que sorprendió incluso a su madre. Después del shock inicial y algunas semanas de reclusión, había comenzado a reconstruir su vida con determinación. «Buenos días, mamá», saludó Valeria dejando su bolsa de yoga en el sofá. «¿Ya viste las noticias?» «Sí, parece que la investigación sigue avanzando». Valeria se sirvió un vaso de agua y se sentó frente a su madre. «Recibí una llamada de Mateo esta mañana». Guadalupe levantó la mirada, alarmada. «¿Qué quería?» «Pedirme perdón, otra vez. Dice que fue manipulado por papá, que no sabía la magnitud de todo, las mismas excusas de siempre». Valeria hizo un gesto de desdén. «Le dije que hablara con mi abogado». Guadalupe asintió, orgullosa de la firmeza de su hija.
El acuerdo de colaboración que Mateo había firmado con la fiscalía lo había salvado de la prisión, pero no del desprecio de Valeria. Por cierto, continuó Valeria, Carmen llamó. Dice que tienen noticias sobre Isabel. Isabel Montero, o María Isabel Rojas, había logrado escapar durante la confusión de aquel día. Mientras los agentes se concentraban en Alejandro, ella había aprovechado el caos para desaparecer. Durante semanas, su fotografía había estado en todas las comisarías del país. ¿La encontraron? Aparentemente, está en Argentina. Carmen dice que el contacto de Martín la identificó en Buenos Aires, viviendo bajo otro nombre. Guadalupe suspiró. Parte de ella esperaba que Isabel enfrentara la justicia, pero otra parte se sentía aliviada de tenerla lejos, incapaz de seguir dañando a su familia. ¿Sabes? A veces me pregunto qué habría pasado si nunca hubieras descubierto todo esto, reflexionó Valeria. Si me hubiera casado con Mateo, si hubiéramos seguido viviendo en esa mentira, no sirve de nada torturarse con los «¿qué hubiera pasado?», respondió Guadalupe tomando la mano de su hija. Lo importante es que ahora estamos construyendo algo nuevo, algo honesto. El timbre del teléfono interrumpió la conversación. Era Antonio Vega, el abogado de la familia. Guadalupe, tengo noticias importantes, dijo sin preámbulos. El juez ha emitido su resolución sobre los bienes de la fundación. Has ganado. Los fondos no serán considerados parte de los activos congelados de Alejandro. Puedes continuar con el trabajo de Nueva Esperanza. La noticia trajo un alivio inmediato. La Fundación Nueva Esperanza, que ayudaba a mujeres en situación vulnerable, había sido el proyecto más importante de Guadalupe durante años. Tras el escándalo, había temido que se viera afectada por su asociación con la familia Herrera. Gracias, Antonio. Es la mejor noticia que podíamos recibir. Al colgar, Guadalupe le comunicó la novedad a Valeria, quien la abrazó con entusiasmo. Eso es maravilloso, mamá. Ahora podrás retomar el proyecto con el Centro para Madres Solteras. Nosotras podremos, corrigió Guadalupe. Me gustaría que te involucraras más en la fundación, si te interesa. Creo que tu experiencia en diseño podría ser muy valiosa para los talleres de capacitación. Valeria asintió, con los ojos brillantes por primera vez en semanas. Desde el escándalo, había abandonado su trabajo en el prestigioso estudio de arquitectura donde Alejandro la había colocado, descubriendo que su contratación había sido más un favor a su padre que un reconocimiento a su talento. Esa tarde, mientras organizaban los documentos para la reunión con la junta directiva de la fundación, el timbre de la puerta sonó. Era Carmen, quien entró con una carpeta bajo el brazo y una expresión de urgencia. «Tengo algo que deben ver», dijo, extendiendo unos documentos sobre la mesa. Martín los encontró en una de las propiedades de Alejandro que la fiscalía aún no ha registrado. Guadalupe y Valeria se inclinaron sobre los papeles. Eran fotografías y recortes de periódicos que databan de más de 20 años atrás, todos relacionados con un accidente automovilístico en Cuernavaca, un accidente en el que había fallecido un joven ingeniero que trabajaba para la competencia de Alejandro. «¿Qué significa esto?», preguntó Valeria confundida. Carmen miró a Guadalupe con gravedad. «Parece que tu padre tuvo algo que ver con ese accidente. Según estos documentos, el ingeniero llevaba consigo planos de un proyecto innovador. Planos que, curiosamente, aparecieron meses después en manos de Alejandro, convirtiéndose en el proyecto que catapultó su empresa al éxito». Guadalupe sintió que le faltaba el aire. Siempre había sabido que Alejandro era capaz de manipulación y fraude, pero nunca imaginó que pudiera estar involucrado en algo tan grave como la muerte de una persona. «¿Crees que papá...?» Valeria no pudo terminar la pregunta. «No lo sabemos con certeza», respondió Carmen. «Pero estos documentos sugieren que, como mínimo, aprovechó la situación». Guadalupe guardó silencio mientras asimilaba esta nueva información. Cuando finalmente habló, su voz sonaba cansada, pero resuelta. «Debemos entregar esto a la fiscalía. No podemos ser cómplices guardando silencio». Valeria asintió, aunque era evidente el dolor en su rostro. Cada nueva revelación sobre su padre era un golpe a los recuerdos de su infancia, a la imagen del hombre que alguna vez había admirado. «Estoy orgullosa de ti, mamá», dijo después de un momento, «de tu valor para enfrentar todo esto, para romper el silencio. No sé si yo hubiera podido hacerlo». Guadalupe sonrió con tristeza. «Lo hubieras hecho, porque eres más fuerte de lo que crees.
Siempre lo ha sido. Esa noche, después de que Carmen se marchara con la promesa de contactar a su amigo en la fiscalía, Guadalupe y Valeria cenaron en la pequeña terraza. La Ciudad de México se extendía ante ellas, sus luces brillando como estrellas caídas. «He estado pensando», dijo Valeria mientras servía más vino, «quizás deberíamos alejarnos un tiempo, viajar, conocer otros lugares, empezar de nuevo donde nadie nos conozca por el escándalo». Guadalupe consideró la idea. Ciertamente, las miradas de lástima o morbosa curiosidad se habían vuelto agotadoras. ¿Tienes algún lugar en mente? Siempre hablamos de visitar el sur de España. Granada, Sevilla. Los ojos de Valeria se iluminaron. Podríamos alquilar un pequeño apartamento por unos meses, explorar, respirar aire nuevo. Me gusta la idea, respondió Guadalupe sintiendo una inesperada ligereza. Un nuevo comienzo. A un nuevo comienzo, brindó Valeria alzando su copa. Mientras contemplaban el horizonte urbano, Guadalupe reflexionó sobre el camino recorrido. La verdad había sido dolorosa, devastadora incluso, pero también liberadora. Ya no vivían en una jaula dorada construida con mentiras, y aunque el futuro era incierto, por primera vez en muchos años, sentía esperanza. 2 semanas después, Guadalupe recibió una carta. El remitente era Alejandro, desde la prisión preventiva donde esperaba juicio. Dudó si abrirla, pero finalmente la curiosidad pudo más. «Guadalupe», decía la carta con la inconfundible caligrafía de su esposo, «nunca imaginé que serías tú quien finalmente me derrotara. Durante años te subestimé, pensando que tu silencio era debilidad, que tu dignidad era resignación. Me equivoqué. Ahora lo he perdido todo. Mi libertad, mi reputación, incluso el respeto de nuestra hija. Pero lo que más lamento es haber perdido la oportunidad de valorar lo que tenía a mi lado. No te pido perdón porque sé que no lo merezco. Solo quería que supieras que, a pesar de todo, te admiro. Alejandro». Guadalupe dobló la carta y la guardó en un cajón. No sentía odio ni deseos de venganza, solo una extraña paz. El ciclo se había cerrado. Esa misma tarde, mientras hacía las maletas para el viaje a España, recibió una llamada de Diego Fuentes, el periodista que había colaborado en la exposición de Alejandro. «Señora Herrera, disculpe la molestia. Quería informarle que mi reportaje sobre su caso ganó el Premio Nacional de Periodismo. La historia de cómo una mujer digna desenmascaró una red de corrupción ha inspirado a muchas personas. Varias mujeres se han acercado a la fundación contando historias similares, buscando ayuda para romper su propio silencio». Guadalupe sintió una emoción inesperada. Lo que había comenzado como una venganza personal se había convertido en algo más grande, en un faro para otras mujeres atrapadas en situaciones similares. «Me alegra escucharlo, Diego. Espero que esas mujeres encuentren la fuerza que necesitan. ¿Puedo hacerle una última pregunta?», preguntó el periodista. «Después de todo lo ocurrido, ¿se arrepiente de algo?». Guadalupe miró por la ventana hacia la ciudad que pronto dejaría atrás, al menos por un tiempo. Pensó en Valeria, en su renovada relación, en la libertad que ambas sentían ahora. «Mi único arrepentimiento es haber guardado silencio durante tanto tiempo», respondió finalmente. «El precio de la dignidad nunca es demasiado alto». Al colgar, Guadalupe regresó a su habitación donde Valeria organizaba fotografías antiguas, decidiendo cuáles llevar a su nueva vida. Entre ellas, había una de Guadalupe joven, sonriente, llena de sueños, tomada mucho antes de conocer a Alejandro. «Te pareces tanto a ella», comentó Valeria señalando la fotografía. «A esa mujer valiente que no tenía miedo de enfrentarse al mundo». Guadalupe sonrió, reconociendo en esa imagen a la persona que había vuelto a ser. La mujer que había encontrado su voz después de años de silencio. La mujer que había aprendido que el amor verdadero, comenzando por el amor propio, nunca debería costar la dignidad. Mientras cerraba la última maleta, Guadalupe sintió una certeza profunda. La venganza no había sido arruinar la boda con un secreto, sino recuperar el control de su propia historia. Y ahora, junto a su hija, estaba lista para escribir un nuevo capítulo.